9:22. En los próximos minutos nos va a acompañar la doctora y profesora Lucía Delgado, responsable del Programa Nacional de Control de Cáncer, directora de la Cátedra de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina, muchísimos años vinculada a este tema de la oncología. Profesora, bienvenida, buen día. Buen día y gracias a ustedes por la oportunidad. No, gracias por acompañarnos. Es una mañana complicada, con mucho tránsito, lloviendo y además con problemas de desplazamiento. Quiero arrancar por acá porque la información presentada el otro día afirmaba que la mortalidad por cáncer cayó 18,2% en varones, se estima que se evitaron 10.000 muertes, y 13,2% en mujeres, 4.000 casos menos de lo esperado en estos 26 años. Para cualquiera que lo lee puede resultar espectacular, pero yo no tengo los parámetros ni los compromisos del país a nivel internacional. ¿Qué dato más nos puede agregar con respecto a esta información? Que siempre son buenos datos, ¿no? Pero no sé si se quedan cortos o están dentro de lo esperado. Bueno, para empezar, en el año 2015 es cuando se define claramente una meta, ¿verdad? O sea que antes siempre el objetivo fue reducir la mortalidad por cáncer, pero al menos yo no recuerdo que hubiera establecido o se hubiera cuantificado cuál era la reducción esperada. De todas formas, el cáncer se viene reduciendo en forma sostenida, ¿verdad? La mortalidad por cáncer en Uruguay se viene reduciendo de forma sostenida y valorada como una reducción importante en el contexto regional e incluso mundial, en todos los ámbitos donde Uruguay es invitado, incluso invitado de forma muy especial, porque se considera que en la región es un modelo a seguir, en primer lugar porque tenemos un registro de altísima calidad. Sí, eso es lo primero, hay países que están con sus registros además. Y que no tienen registro nacional, o el registro que tienen no es evaluado como de alta calidad, como lo ha sido el Registro Nacional de Cáncer de Uruguay, ¿verdad? Sí, hay médicos que me han dicho que ese registro tan perfecto es el que nos hace a veces estar lamentablemente en algunos números allá sí, arriba. Muchas veces, claro, porque para poder analizar los resultados hay que conocer bien la situación de los distintos países, para poder comparar unos países con otros, ¿verdad? Obviamente que el tener un buen registro de mortalidad puede hacer que figuremos con una mortalidad más alta que algunos países que, bueno, no han podido desarrollar registros como el nuestro y que entonces exhiben niveles más bajos de mortalidad por cáncer. De todas formas, Uruguay, pese a que tiene un buen registro y entonces tenemos un mejor registro de incidencia también y un mucho mejor registro de incidencia, que es lo que realiza el Registro Nacional de Cáncer, y un registro de mortalidad cada vez mejor. Pero la curva descendente es valorada como un logro muy importante de nuestra sociedad, de nuestro país. Y le pongo un ejemplo, yo el otro día estaba analizando, se puede hacer el análisis online con los datos que los países hacen llegar a la IARC y en el Globocan, que es una página de la IARC, de la OMS, donde están todas las tasas estimadas a partir de los datos que los países hacen llegar, las tasas estimadas de incidencia y mortalidad. Si comparamos la evolución de la mortalidad, algunos países grandes, muy grandes de nuestra región, tienen una curva de mortalidad que no desciende, que está estable, tanto en el sexo masculino como el femenino, mientras que Uruguay muestra un descenso muy importante en la curva de mortalidad por cáncer en el hombre y un descenso menos importante que en el hombre, pero importante, de la mortalidad por cáncer en la mujer. ¿Ese descenso se debe a un trabajo más precoz en cuanto a detectar el cáncer antes y poder curarlo? Sí, fundamentalmente. También fundamentalmente en la detección temprana, en algunos de los cánceres, claro, en que esta es posible, porque no en todos. Porque, por ejemplo, uno se pregunta... Pero no solo, que era lo que le... Claro, la información de los... Sí, me imagino que habrá mejores fármacos, mejor tratamiento, mejores conductas. Mejor todo, lo que tiene que... O sea, lo que más impacta en la mortalidad por cáncer, no en Uruguay, en cualquier país que tenga un sistema de salud bien organizado, lo que más impacta es evitar lo evitable, la prevención primaria, no al tabaco. Sí. Ese es el principal factor de riesgo para cáncer, que si lo modificamos vamos a tener mayor impacto. No existe ninguna medida, ¿verdad?, que prácticamente sin gasto para los sistemas de salud, para el Estado,
logre una reducción tan importante como es el control del tabaquismo. Se habla de que drogas y obesidad van de la mano del cáncer. Eso ya es una teoría que se está... Drogas es el alcohol, tabaco... bueno, sí, claro. Y obesidad también vinculado a... Sí, sobre todo, no todos los cánceres son iguales los factores de riesgo, pero para los cánceres más frecuentes hay factores de riesgo comunes a todos ellos y en algunos un factor de riesgo pesa más que en otros, ¿verdad? Eso es variable, pero podemos decir que para el control de las principales causas de muerte que existen hoy en el mundo y en nuestro país, que son las enfermedades no transmisibles, de las cuales las cardiovasculares son las más importantes, y el cáncer ocupa el segundo lugar, las respiratorias el tercero. Hay factores de riesgos comunes donde el tabaco ocupa un primer lugar y donde también es importante el consumo nocivo de alcohol, la obesidad, el sobrepeso, la falta de actividad física. En tabaco las mujeres han logrado un triste privilegio de no poder bajar tanto por el consumo de tabaco. Exacto, porque empezaron a consumir después y eso está impactando en la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón. En todas partes del mundo pasó así, hay un desfasaje entre el impacto en la mortalidad por cáncer de pulmón en el hombre y en la mujer. Te quería preguntar con respecto a qué tanto se hace análisis preventivo. Por ejemplo, leíamos la semana pasada que en los hombres el cáncer de próstata es el que tiene mayor incidencia y uno se pregunta, en los hombres, ¿qué tanto examen de sangre con el antígeno, el PSA, se hace en Uruguay? ¿Qué tanto lo mandan los médicos? Porque después otro caso es el de pulmón, bueno, dejémoslo de lado, me lo salteo, y después el tercer caso en los hombres es el colorectal. Entonces, si uno se pregunta, ¿qué tanto análisis de materia fecal se manda en Uruguay o qué tanta videocolonoscopía se manda en el Uruguay? Si te pregunta amplia, ¿qué tanto estamos haciendo para esos dos tipos de cánceres? Ahí va. Le agradezco mucho la pregunta porque en el caso del cáncer de próstata, no en todos los cánceres se ha demostrado que detectarlo en etapa temprana permita reducir la mortalidad. Yo sé que es difícil entender esto porque a todos nos cuesta. Es decir, que uno piense, ¿cómo puede ser que si con el PSA yo puedo detectar el cáncer de próstata en una etapa más temprana, cuando es más pequeño, está más localizado la próstata, los estudios clínicos no hayan mostrado que eso se asocia a una reducción significativa de la mortalidad por cáncer de próstata? Bueno, claro, llama la atención, pero de hecho es así. Y es por eso que no se recomienda, como política de salud, promover el tamizaje, o sea, la búsqueda a través del PSA de la detección temprana de cáncer de próstata. Por más que en muchos ámbitos se pueda solicitar, o bueno, alguien pueda pensar que vale la pena alguna pequeña reducción. O sea que se pide una mamografía, se pide un Papa Nicolau, e incluso se da un día libre, y a los hombres ni siquiera le piden el análisis de sangre. No, le digo por qué, no es que ni siquiera le piden. En realidad no se ha demostrado que realizar ese estudio tenga un beneficio para los hombres. O sea, me puedo agarrar un cáncer, me puedo hacer el examen todos los años, pero me puedo agarrar un cáncer, me lo detectan hoy y pasado mañana me muero de cáncer. Si me permite explicarle, porque sé que acérquese un poquito más, por favor. A diferencia de lo que ocurre con la mamografía, con el PAP y con el test de sangre oculta en materias fecales, el PSA no ha demostrado reducir significativamente la mortalidad por cáncer de próstata. Si ponemos de un lado el potencial beneficio, nulo en algunos estudios o muy pequeño en otros, contra los riesgos y los perjuicios, mire lo que le voy a decir, de una detección temprana, de ahí surge que en general no se recomiende. ¿A qué me refiero? Usted se hace el PSA y detecta un cáncer de próstata que de golpe nunca, o sea, los estudios no mostraron un impacto significativo en la mortalidad. Quiere decir que lo más probable es que nunca hubiera afectado sus, no se hubiera manifestado como un problema de salud, ni hubiera condicionado cuánto tiempo usted va a vivir. Pero, una vez que lo detectó, es muy difícil decir no lo trato, ¿no? Bueno, sé que tengo un cáncer y no quiero tratarme. Los tratamientos para el cáncer de próstata tienen efectos adversos que afectan o pueden afectar mucho la calidad de vida, como es la impotencia, por ejemplo. Entonces, es por eso que es tan controvertido y que en general no se recomienda para todos los hombres el uso del PSA para la detección temprana. ¿Por qué? ¿Y qué se recomienda? Detectaría cánceres no agresivos. Por ejemplo, los cánceres de próstata más agresivos en general no elevan el PSA. En general no elevan el PSA, eso lo vemos, los pobremente diferenciados. O sea que ese examen no da nada. No es
No es una garantía. Equivalente a la mamografía, ni al PAP, ni al test de sangre oculta. Bueno, tampoco se recomienda el tacto, o sí el tacto. No, tampoco. No ha demostrado reducir la mortalidad. Entonces, ¿cuál es la situación en cáncer de próstata? Bueno, en primer lugar, ver cuál es el nivel, eso es para todos los cánceres, ver cuál es mi nivel de riesgo. Hay personas que tienen un riesgo alto asociado, por ejemplo, a la herencia de un gen de susceptibilidad, tanto para próstata como para mama, como para colon, ¿verdad? Esas personas es aparte, ¿verdad? Las recomendaciones van a ser diferentes y seguramente se les va a recomendar porque el riesgo es muy alto y ahí sí puede haber un beneficio. Pero para la población general, los que no tienen factores de riesgo alto especiales, no se recomienda este marcador. Se está buscando ajustarlo, mejorarlo, asociarlo a alguna otra cosa, pero hoy todavía los riesgos, el sobretratamiento con todas sus consecuencias, tendría más peso que el beneficio. Y usted por eso, como profesora de tantos años, además encargada de una cátedra y con tanta experiencia, no solo acá, sino en el exterior, a lo que tenemos 50 y pico, que somos casi todos los que estamos acá, salvo este niño acá, ¿qué nos recomienda, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y eso así, en general es lo que la mayoría de los integrantes del equipo de salud piensan y lo que está escrito además en la guía de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública. No le diría no se haga el PSA o no se controle. Le recomendaría consulte a su médico, consulte a su urólogo y en función de sus factores de riesgo y sus condiciones, sus otras, bueno, hay que ver toda la situación del paciente, ¿no? Su estado de salud y sus factores de riesgo para cáncer de próstata, él le va a saber decir qué hacer. La otra pregunta, porque se va mucho al caso a caso, sí. Y no, a diferencia de lo que ocurre con el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el colon recto, a una recomendación general. No me quiero ir de la próstata, porque aprovechando que está la profesora acá, o sea, ¿tengo que hacerme un tacto o no? Tiene que ir al urólogo. Primero él va a hablar, le va a hacer una serie de preguntas y en función de su edad, de sus factores de riesgo, bueno, verá al urólogo qué hacer. Es decir, se recomienda eso, a diferencia de, en el mundo, porque antes decían, después de los 45 años sí tenés que ir todos los años. Bueno, pero a diferencia de lo que ocurre con cáncer de mama, que se dice, si usted no tiene factores de alto riesgo, se recomienda hacer la mamografía, bla, 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 con tal periodicidad a partir de tal edad. En próstata no, se recomienda consulte a su urólogo. Perfecto. O tenga un urólogo que ahí por ahora hay que ver el caso individual. El examen, no se deberían hacer recomendaciones generales, sino consulte a su médico. El examen de materia fecal, si uno habla con gente que trabaja en el cáncer de colon, te dice, bueno, habría que hacerlo. Ahora, ¿a quién se lo manda? No sé qué opinión tenés tú. ¿Hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Bueno, por eso digo, las opiniones nosotros las basamos en lo que muestran los estudios clínicos, ¿verdad? O sea, cuando uno piensa, como se pensó en alguna época y con lógica, ¿no? Si yo detecto en forma temprana el cáncer de mama, seguramente esas mujeres tienen mayor probabilidad de curarse. Bueno, eso era una hipótesis. Se investigó y se demostró que efectivamente eso era así, y que la detección temprana reducía la mortalidad por cáncer de mama. Lo mismo pasó con colon recto, que ahora le explico, y con cuello de útero. Todavía no ha pasado encontrar esa reducción, como decíamos, ese beneficio importante con el cáncer de próstata. Se sigue investigando y se ve el caso a caso. En el caso del cáncer colorectal, que usted me preguntaba, efectivamente, bueno, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe muchísimo más que hace 50 años, ¿verdad? Se sabe más o menos cuál es la secuencia de eventos que llevan a que aparezca un cáncer en el colon o en el recto. En general, casi siempre, el cáncer aparece en un tumor benigno, que es un adenoma, es un pólipo neoplásico. Un pólipo, ¿verdad? Todos sabemos más o menos lo que es, pero hay pólipos que son neoplásicos, pólipos no neoplásicos. Los pólipos neoplásicos se llaman adenomas. La mayoría de los cánceres de colon se desarrollan a partir de un adenoma grande de riesgo. Y esos adenomas en general sangran. Entonces allí dice, bueno, tenemos dos opciones, buscarlos con la colonoscopía o buscarlos, si sangran, con un simple test que no es invasivo, que consiste en recoger de forma apropiada una muestra de materia y ver si sangra, si hay sangrado, entonces sí se estudia con el colon, todo el recto y el colon, con la colonoscopía, todo el recto y el colon para buscar la lesión que sangra, que puede ser un pólipo neoplásico, un adenoma,
lo reseco, y si ahí se iba a desarrollar un cáncer de colon, lo evito, o un pequeño cáncer de colon, o un cáncer de colon que tengo incipiente, más chance por lo menos, de detectarlo en etapa ¿Cada temprana. cuánto habría que hacer el examen ese de materia fecal? Ahí va. Eso se demostró que es así. Que si yo hago el test de sangre oculta, seguido de la colonoscopía solamente en los casos positivos, se reduce en forma muy significativa la mortalidad por cáncer de colon. Te digo una cosa no menor ahí, colonoscopía en casos de aparición. Sí, en el mundo entero. A ver, la colona, primero se investigó si el test de sangre oculta y la colonoscopía en los positivos permitía reducir el riesgo de morir por cáncer colorectal. La respuesta es sí, claramente. Después se comenzó a investigar si en lugar de hacer el test de sangre oculta y la colonoscopía solo en los casos positivos, si hacía la colonoscopía de entrada, se lograba una reducción mayor. Ese estudio está en curso. Todavía no tenemos el resultado. Pongamos que, porque usted dice, bueno, pero lógicamente va a mostrar una reducción mayor. Puede ser, pero para lograr reducir la mortalidad por cáncer a través de un estudio poblacional, así de tamizaje, buscando una detección temprana. Sí, que tiene un costo alto porque hay que dormir a la persona y que pero además es invasivo todo eso, y toda la historia. Ahí va, como es invasivo, hay que lograr, para tener un efecto en la mortalidad en un país, hay que lograr que la población adhiera a los controles, que participemos todos en los controles. Y está estudiado también eso, la adherencia, la participación a través de la colonoscopía es muy baja. Claro, lo que Entonces, pasa es que, ¿sabes por qué? Puede estar afectado La por pregunta eso original también. partía porque el otro día planteamos este tema y daba la impresión de que nadie se hace el FECA test. O sea, nadie se hace un examen de FECA. ¿Quién lo manda a hacer? Porque había un desconocimiento brutal. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo eso? Porque aparentemente sí es positivo hacerlo y sí previene o ayuda a curar el cáncer. Entonces, la pregunta es, ¿a quién se lo mandan y con qué frecuencia deberían mandarlo? Bueno, cuando detectamos ese problema que usted dice que es así, entonces, bueno, con toda la información que teníamos, toda la revisión de la evidencia científica, se confeccionó una guía para los médicos, para el equipo de salud, para las enfermeras, para los médicos, que es la guía de práctica clínica para la detección temprana del cáncer colorectal, que se presentó el año pasado, no sé si ustedes pudieron... Pero hicimos varias notas al respecto. Ahí va. Entonces tenemos la guía, capacitamos los equipos de salud y además se incluyó el pago variable por esa meta dentro de el pago que reciben las instituciones para, bueno, hacerse cargo de sus usuarios. Y vean ustedes, en un año el resultado que tuvimos. Se partió de una línea de base baja, así un porcentaje de usuarios que se hacían el test de sangre oculta teniendo el indicado bajo, y un año después había aumentado un 73%, y dijimos, bueno, pero no solo eso, hay que ver si esas personas que le da positivo se hacen la colonoscopía y después se van a tratar, y también el resultado ahí, un año después, es muy bueno el porcentaje de personas, usuarios de cada institución con un test de sangre oculta positivo que se hicieron la colonoscopía en tiempo, se duplicó con respecto a la línea de base. Son buenos datos. Pero ¿quién le está mandando? Yo vuelvo a lo mismo, porque nosotros la discusión era entre nosotros, porque una cosa es ir al británico y una cosa es ir a otro. Yo voy al médico y dice, yo para conseguir un médico estoy 3 meses. No, porque el médico tiene que ir al oncólogo para esto. No, tiene que ir al médico de cabecera. Claro, y el médico de cabecera, ¿cuántos están mandando el examen de materia fecal? Eso lo vemos a través de esto justamente, ¿no? Las instituciones preocupados por eso, porque es lógico que cuando se implementa un programa así a nivel nacional, que ya estaba implementado pero que se ha mejorado, se construyó la guía, hay que de alguna manera promover, como usted dice, que se indique y estar seguros de que se indique y si las cosas se hacen bien. Y es por eso que las instituciones también preocupadas, todos estamos preocupados, están registrando eso. Entonces vemos que van mejorando. Tengo que hacerle 2 preguntas finales porque nos hemos quedado sin tiempo. El estado del tiempo nos jugó una mala pasada con el tiempo para la entrevista. Y solo una cosa le quería agregar, que también nosotros los usuarios tenemos que pedirle, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, que queremos seguir estando sanos si podemos, y si no hay más remedio, si eso es muy bueno. Enfermamos, y tenemos que ir al médico y decirle, no me tengo que hacer. Claro, porque eso, a partir de qué edad, 40 años. A partir de los 50 años, y sobre todo a partir de los 60, que es donde más se ve el impacto, porque el cáncer colorectal es una enfermedad de las poblaciones, de las personas mayores. Entonces hay que pedirlo también, todos somos importantes para conservar la salud. Profesora, el logro de Uruguay con el Fondo Nacional de Recursos, yo
se destaca en cuánto congreso hay en el mundo, y usted lo sabe. Usted está vinculada al Fondo Nacional de Recursos también. ¿Es una cuestión de marketing de marketing de los laboratorios, o hay realmente medicamentos que deberían estar en el Vademecum y no están, que todos los meses aparece alguien reclamando un medicamento que no está en la lucha contra el cáncer? Bueno, es imposible financiar todos los medicamentos que han demostrado algún beneficio, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es que nosotros tenemos cobertura universal y además sin copago para todos los medicamentos que curan, de alto precio que curan. Eso ya es un dato importante. Lo que hay demostración científica de que cura. No hay ninguno que se pida, ¿verdad? Y que realmente haya demostrado curar y nosotros no lo proporcionemos inmediatamente, máximo en una semana está al lado en la institución de asistencia al paciente. Y además tenemos cobertura universal sin copago para todos. Ahora han aparecido la inmunoterapia, que recién se desarrolla, si hago excepción de eso, para todos los que han demostrado un beneficio clínicamente significativo. Por supuesto que yo siempre digo, un beneficio de un día para cada uno de nosotros puede ser muy importante. El fármaco está y bueno, pero el punto es que financiar absolutamente todo es imposible en cualquier país. No hay ningún país del mundo que pueda hoy, con los precios que pone la industria farmacéutica, cubrir el beneficio de un día, de un mes, ¿verdad? Entonces, creo que entre todos también, además del esfuerzo que hemos hecho, ¿verdad?, como país, entre todos tratando de identificar aquellos fármacos que tienen más beneficio y hacer el esfuerzo de negociar los precios, y la industria también ha participado haciendo esto posible. Hemos bajado los precios para poder incorporar a la cobertura aquello que se ha priorizado como de mayor beneficio. Hay que seguir trabajando en ese camino. Pero entonces, y también... Yo la entiendo, pero la última, ¿por qué lo recomiendan los oncólogos esos fármacos? ¿Tienen otro criterio? Porque no es que los recomienda, no es que los recomienda un curandero. No, el mismo criterio que yo. Pero veo que las familias llegan a la instancia y le dicen, mire, lo que le podemos dar ahora son estas 3 dosis, que son 3 inyectables, o hay otra que es 1, pero no te lo incluyen. ¿Y cómo el médico lo tira hacia la familia de la persona que está enferma? Lo que yo dije, que para mí o para cualquiera, un día o 2 días o un mes puede ser más que importante. Quiero decir con esto, a ver, ¿usted sabe cuánto cuestan estos tratamientos? 80 y pico mil pesos, escuché una pastilla, un inyectable, y hay otros que valen más caro. Por ejemplo, acabamos de incluir en el Fondo Nacional de Recursos un tratamiento para las pacientes que tienen melanoma metastásico que sale más de $15.000 por mes. Entonces ya hay aún más caros. Estamos hablando de eso, no estamos hablando ni siquiera de 80. Pero esos tampoco los cubren, los de 80 y pico mil pesos. Sí, bueno, ese de repente no, si me deja, por eso le... No podemos hablar de todos los fármacos, tampoco es un... No, porque le quiero explicar, o sea, los precios son muy altos, es imposible pagar todo, en ningún sistema de salud del mundo puede cubrir todo. Entonces, ¿usted cómo haría para decidir qué cubre? Que es la pregunta que nos hemos hecho nosotros desde la Facultad de Medicina, cuando nos vimos enfrentados a este problema, la cátedra, allá por el año los 90, fines de los 90, principios de 2000, empezamos a pensar en esto. Y cuando en el fondo se incluyen por primera vez en la historia del fondo los fármacos de alto precio, en el 2005, 2006, la cátedra participó proponiéndole a las autoridades regulatorias, al Ministerio de Salud Pública, cómo hacer para elegir los que se iban a incorporar, porque todo no se podía. Entonces allí nosotros propusimos un criterio que creo que cualquier ser humano comparte. Primero, lo que cura. Segundo, si sobra plata, lo que no cura, pero prolonga significativamente la vida. Si sigue habiendo dinero, lo que no cura ni prolonga mucho la vida, pero mejora la calidad de vida. Si sigue habiendo dinero, lo que no cura ni prolonga significativamente la vida ni la calidad de vida, pero no hay otra alternativa y quizás pudiera tener algún beneficio. Esos criterios muy simples, que cuando habían 5 o 6 fármacos fue fácil aplicar, hoy que por suerte todos los días siguen apareciendo nuevas opciones, requirieron un ajuste y se trabajó junto con las cátedras. El Ministerio de Salud convocó a todos los profesores, junto con los pacientes, asociaciones de pacientes, familiares de pacientes y usuarios, para definir un instrumento mejor para priorizar, que incluye esos criterios y otros, porque hoy la oferta, la cantidad de opciones es infinita. Con eso se trabajó y todos los fármacos que existen y que se solicitaron, que están registrados en Uruguay y fueron solicitados, se les dio un orden, primero porque es el que cura, segundo y entonces hasta donde fue posible cubrirlo desde el punto de vista financiero, luego de un enorme trabajo
junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, los laboratorios farmacéuticos, que se negociaron los precios para bajarlos para poder cubrir lo máximo posible. Eso es lo que tenemos incluido. Ese trabajo donde participamos todos los actores, vuelvo a decir, desde las cátedras, los pacientes, familiares de pacientes, todos pudieron venir y dar sus opiniones sobre el instrumento de priorización y sobre lo que era más importante incluir. Es un camino que, bueno, ha ido mejorando, vuelvo a decir, este año ha mejorado, incluyendo una participación mucho más activa de todos estos actores y que pone a Uruguay en un lugar, como decía una de las personas de las asociaciones de pacientes en la última reunión que tuvimos, que a veces faltan cosas, pero dicen, ¿en qué país del mundo nosotros, los que representamos a pacientes, familiares de pacientes, podemos sentarnos con el Ministro de Salud, con el Fondo Nacional de Recursos, plantear lo que necesitamos, exponer nuestros problemas, se nos escucha y se modifican conductas y recomendaciones con la participación de todos? Y eso creo que es lo que, además de la amplia cobertura, lo que se le reconoce a Uruguay. Un camino que todos los uruguayos, organizados a través de, asociaciones de pacientes, familiares de pacientes, usuarios, la academia y las autoridades, estamos recorriendo en una relación de respeto, de tratar de hacer lo mejor posible. Y que, acá estamos, creo que es un buen camino, y ustedes en este camino tienen muchísimo que ver. Y por eso la hemos invitado. Ustedes nos preguntaban, es lo que uno se preguntaría si no puede acercarse y participar de esas reuniones, porque no entiende, yo no entendería nada, no entendía nada hace 20 años. Profesora Lucía Delgado, le agradecemos estos minutos y muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. La profesora Delgado es responsable del Programa Nacional de Control de Cáncer y es además directora de la Cátedra de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina. Se viene el pase, pero... Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.